Radio.com. Y el ELN anuncia que pone fin a su compromiso de no secuestrar. Con el cinismo de siempre, dice, termina la suspensión de las retenciones económicas, que es una decisión, por supuesto, que va a causar gran impacto en el proceso de paz. Uno de los negociadores a nombre del gobierno colombiano es el presidente de Fedegan, de los ganaderos, el doctor José Félix Laforí. Doctor Laforí, bienvenido, buenos días. Buenos días, Néstor. Buenos días a todos. Con el anuncio del ELN, pues parece inminente que vuelven los secuestros de este grupo, por un lado negociando la paz, pero con la otra mano secuestrando. ¿Qué va a pasar, doctor Laforí, en el proceso con el ELN? Esperemos que se quede en anuncio, ¿no? Porque yo creo que hay detrás de esto una serie de elementos que el ELN tendrá que sopesar muy bien. Primero, un acuerdo firmado. Dijeron siempre que no firmaban, que nunca habían firmado nada porque lo que firmaban lo cumplían. Pues lo firmaron, tienen que cumplirlo. Segundo, yo siento que el gobierno, cuando el secuestro de Lucho Díaz, que no fue el primero, ¿no? Del padre de Lucho Díaz. Sí, del padre de Lucho Díaz, que no fue el primero. Ya teníamos secuestrado, entre otras cosas, a una persona muy mayor del Cesar. Y otras personas que claramente estaban en poder del ELN. Pero eso marcó un punto de inflexión. La firmeza con el que actuó el gobierno, incluso el presidente Petro, y por supuesto la sociedad colombiana, todos los medios, toda la sociedad colombiana se expresó, le hicieron entender que además de devolverlo, tenían que avanzar frente a un delito que hace mucho tiempo la ciudadanía colombiana, más que cuestionar, rechaza de manera rotunda. En consecuencia, creo que haber anunciado eso incurre en ese elemental error, que al margen de lo que diga la delegación, al margen de lo que pueda decir el gobierno, es la sociedad la que no lo tolera. Es la primera. La segunda, porque evidentemente los protocolos, toda la jurisprudencia del derecho internacional humanitario tiene el secuestro como un delito de lesa humanidad. Y en consecuencia ellos que están catalogados como un grupo terrorista, evidentemente tienen que ver cómo salen de ese escenario poco deseable. Pero el tercero es que haber pretendido generar algún elemento de causalidad entre el fondo multidonante y el secuestro, que le llaman retenciones económicas, es un insulto a la inteligencia y a las obligaciones de los países garantes y acompañantes en la mesa, incluido Naciones Unidas. Porque evidentemente ningún país... Doctor Laforí, eso le iba a preguntar, porque ellos dicen, volvemos al secuestro, porque el gobierno no ha cumplido con el tema de ese fondo internacional, en donde una cantidad de países iban a poner plata supuestamente para la financiación del ELN, y una cosa en esa teoría lleva a la otra. ¿Es cierto, eso se pactó? Claro que no, pero es que eso insulta a la inteligencia. ¿Usted cree que el gobierno alemán puede permitir que el delegado que tiene o el embajador que va como garante de la mesa eventualmente pueda comprometer recursos públicos alemanes o noruegos o del Brasil o mexicanos para poder atender los gastos de un grupo armado catalogado internacionalmente por Naciones Unidas como un actor terrorista? Por favor, que eso insulta a la inteligencia. Eso no tiene ningún sentido. Es decir, solo en la mente de ellos puede caber que estos países podían haberse comprometido a eso, pero aún más, ¿usted cree que en Colombia puede el gobierno disponer de recursos públicos para atender los gastos de unos frentes que están hoy en día en armas? Eso no tiene ninguna cabida, ninguna posibilidad. Sí, doctor. Entonces, esta es tal vez la cuarta o la quinta crisis desatada en esta mesa de negociaciones. ¿Usted ve empantanada, le ve algún futuro después de este revés, de este retroceso con el ELN, que se había comprometido a suspender los secuestros durante 6 meses? Claro, no le veo. Si usted me lo pregunta así directamente, no le veo. Con secuestro yo no le veo ninguna posibilidad de avanzar en los diálogos. Por lo menos en mi caso concreto, yo no tendría ninguna razón
que me permita a mí, ni moral, ni institucional, porque yo sigo siendo el presidente federal. Mire, ayer secuestraron al señor Uriel Perales en Arauca. ¿Quién lo secuestró? No se sabe. Yo hasta la 1:30 de la mañana estuve con ganaderos y con amigos tratando de verificar las circunstancias y el perpetrador, y todavía no tenemos información sobre el tema. Pero evidentemente aquí la situación de violencia en el caso de Arauca es aterradora, pero en el caso de otras partes también lo es. Y eso con secuestro de por medio y diálogos, a mí me queda muy difícil. A mí me queda muy difícil. ¿Qué quiere decir para usted personalmente, doctor Laforie? Que con secuestros mi presencia en la mesa se hace insostenible. O sea, pero ya lo anunciaron. Si el ELN llega a secuestrar después del anuncio, hoy o mañana o la semana entrante, debo entender que automáticamente usted presenta su renuncia a la condición de negociador. Pues mire, yo hoy tengo una reunión con toda la delegación presidida por Oti Patiño, y por supuesto va a estar Vera, va a estar Iván, van a estar todos, ¿cierto? Y yo tendré que hacer las consideraciones, pero además yo tengo por lo menos el pálpito, creo tenerlo, porque a mí me tocó muy de cerca todo el proceso sobre el tema del secuestro, porque, repito, habían varios ganaderos secuestrados, entre ellos personas muy conocidas, y sé la firmeza y la determinación que tuvo el gobierno y la delegación. En ese entonces el jefe de la negociación era Oti Patiño. Conozco el entresijo de la manera como se desarrollaron esos hechos, y evidentemente fue perentorio el gobierno en el ultimátum que le dio al ELN en ese entonces. Entonces yo no creo que 6 meses después haya cambiado, además porque hay un tema que no es de cualquier monta. Es decir, claro, el padre de Lucho Díaz sí, pero el ganadero de Arauca que secuestraron ayer, ese no. Entonces aquí hay una categoría de ciudadanos que obligan a actuar de una manera y no de otra. Sí. Me parece que el ganadero de ayer en Arauca es el señor Perales, ¿verdad? Sí, señor. Uriel Perales. Sí, pero de ese, para ser rigurosos, todavía no hay pistas de que es el ELN el secuestrador. No, te repito, hasta la 1:30 de la mañana anoche estuve indagando, pues con los comités ganaderos y con la gente de la zona que me escriben inmediatamente. Y no teníamos noticia, ni la familia tenía noticia. Es decir, es que Arauca, usted lo sabe muy bien, se convirtió en un teatro de crimen, de violencia generalizada. Van más de 500 muertos en Arauca. Muertos silenciosos. Parece que el país como que no alcanzara a dimensionar lo que está pasando en ese territorio por el enfrentamiento del ELN con la disidencia, donde el que lleva la peor parte es el ciudadano de a pie, es decir, Saravena. Hay unas zonas de Arauca que prácticamente vivir se ha vuelto insostenible. La gente vive doctor en el terror. Pero entiendo que su mensaje es: esto no es serio, andar reanudando el secuestro, esto es un incumplimiento a lo ya pactado. ¿Usted le ve, tal y como están las cosas, digamos, al margen de que usted se quede como negociador nombrado por el gobierno, al margen del tema personal, usted le ve alguna posibilidad de que esto salga, vaya hacia algún lado, el proceso con el ELN? Pues mire, tal y como va, no. Lo tengo que decir con franqueza, pero más que eso es un irrespeto a la sociedad colombiana, al gobierno, a la delegación, a los países garantes y acompañantes. Es que hay que ver la paciencia que se tiene que tener para poder mantenerse uno en este tipo de procesos. Nada fácil. Usted sabe muy bien que yo he sido muy ajeno y sin embargo he tratado de ser un actor que contribuye teniendo clara cuáles son mis obligaciones personales, íntimas, es decir, de conciencia, ¿no? Y las cosas han venido avanzando. Mal que bien se han firmado más de 25 acuerdos, algunos que son procedimentales, nada importante, pero hay 2 o 3 importantes, entre ellos la manifestación de ellos unilateral de no secuestrar.
Eso es un avance en el desescalamiento de cualquier conflicto. En consecuencia, retroceder, por favor, eso no tiene ningún sentido. Ni el país lo aguanta. En consecuencia, ellos tendrán que estar pensando qué es lo que van a hacer. Fíjense una cosa curiosa, por lo menos no lo he comentado con nadie. Lo firma el COSE, no lo firma la delegación. Por supuesto, el jefe de la delegación es miembro del COSE. Entonces, digámoslo, ese juego que me parece un poco sin sentido, ¿no? Yo creo que tendrán también que aclararlo. Y muy seguramente tendrán que ir a la 6ª conferencia o al 6º congreso, que es donde ellos tendrán que resolver si realmente esto es, como usted decía, un propósito serio de cara al país, o es simplemente un entretenimiento para ver cómo logran ellos mejorar sus posiciones estratégicas de acuerdo. En Colombia. Eso es lo que se está jugando con este anuncio del ELN, digo, con todo el cinismo, dice que vuelve a secuestrar. Doctor Laforí, gracias por acompañarnos esta mañana. Feliz día, estaré pendiente de la decisión. A ustedes, Néstor, buen día. Gracias, señor José Félix Laforí, que es integrante de la Mesa del Diálogo. 9:42 en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio.